Antes de hablar de Roman Reigns, antes de hablar de CM Punk, de WrestleMania, de Hell in a Cell, de todo lo que nos apasiona del wrestling americano, antes de todo eso hubo algo que lo hizo posible. Se inventó en México hace casi 100 años y cambió la percepción de cómo el mundo entiende el deporte entretenimiento: la máscara. En la lucha libre mexicana, la máscara no es un accesorio, no es un truco de marketing, no es una forma de hacerse reconocible en el ring. La máscara es identidad, es honor, es familia, es un contrato con el público que solo se rompe cuando el rival te es superior en el ring de manera definitiva e inapelable. Perder la máscara en la lucha libre mexicana es el equivalente a perder el nombre, a dejar de ser quien eres, y recuperarla una vez perdida es casi imposible. Estoy preparando mi viaje a Triplemanía, el mayor evento de la AAA, y para ello me estoy sumergiendo de lleno en la lucha libre mexicana, porque no puedes comprender el presente sin saber su pasado. Y en este caso vamos a comenzar una serie de 4 vídeos donde descubriremos las máscaras más icónicas de la lucha libre. Y en el vídeo de hoy os traigo a los fundadores, 4 grandes nombres que seguro que conoces. Si te gusta este tipo de vídeos, deja tu like y suscríbete, que es totalmente gratis. ¡Empezamos! Para entender a El Santo, a Blue Demon y a Mil Máscaras, primero hay que entender de dónde viene la tradición de las máscaras de la lucha libre mexicana. Porque no nació en México, aunque México la convirtió en algo completamente propio. El primer luchador enmascarado del que hay registro en México fue un americano llamado The Masked Marvel, que visitó el país en 1933. Su máscara generó tal fascinación en el público mexicano que los promotores locales entendieron de inmediato que ahí había algo. El misterio, la pregunta que no tiene una respuesta fácil: ¿quién hay detrás? Pero la verdadera raíz cultural de la máscara en México va mucho más atrás. Los especialistas en cultura prehispánica señalan que las máscaras de los luchadores evocan directamente las que usaban los guerreros aztecas, mayas y toltecas en rituales y batallas, asumiendo poderes totémicos. Cuando un luchador mexicano se pone la máscara, no solo está ocultando su cara, está adoptando su identidad que trasciende a la persona de carne y hueso. Podemos decir que se convierte en algo más grande que sí mismo. Y esa dimensión cultural es la que hace que perder la máscara en la lucha libre mexicana sea tan diferente a cualquier otra pérdida en el deporte espectáculo. No es como perder un campeonato, que puede recuperarse. La máscara, según la tradición y las reglas de la Comisión de la Lucha Libre, se pierde para siempre. El personaje muere y la persona que habita sale a la luz. Y eso en un mundo construido sobre el misterio y la identidad es devastador. Y sabiendo este contexto, ahora sí descubramos a los 4 hombres que convirtieron esto de tradición a leyenda. Si tuviéramos que elegir un solo símbolo de la lucha libre mexicana, un solo nombre, una sola imagen que encapsula todo lo que ese deporte representa para México, la respuesta sería fácil: la máscara plateada del Santo. Rodolfo Guzmán Huerta nació el 23 de septiembre de 1917 en Tulacingo, Hidalgo. De niño jugó béisbol y fútbol americano, practicó jiu-jitsu y a principios de los años 30 comenzó a entrenar lucha. Durante varios años luchó bajo distintos nombres: el Hombre Rojo, el Demonio Negro, nombres que no le pegaban, que no capturaban lo que este hombre tenía dentro. En 1942, su entrenador Jesús Lomelí le presentó 3 opciones para un nuevo nombre: el Ángel, el Diablo, el Santo. Rodolfo eligió el Santo y el 26 de julio de 1942 en la Arena México debutó como el Santo, vistiendo por primera vez la máscara plateada que definiría los siguientes 40 años de su vida. Y ojo, porque la elección del plateado no fue casualidad. Lomelí quería un grupo de luchadores vestidos con trajes plateados para dar un espectáculo visual, pero el propio Santo reconoció en entrevistas que al principio la máscara era un martirio. Estaba fabricada con piel de cerdo y le daba tanto calor que sentía que se asfixiaba. La resistió y esa resistencia fue la primera señal de lo que vendría. En sus primeros años el Santo fue un rudo, un villano. Le costó ganarse al público
público. Pero en 1962 tomó la decisión de pararse al bando técnico, de convertirse en el héroe, en el defensor de la justicia. Y ahí comenzó la leyenda que todos conocemos, porque el santo no fue solamente un luchador. En 1952, el escritor José Guadalupe Cruz comenzó a publicar la historieta El Santo, el enmascarado de plata, que se convirtió en uno de los cómics más populares de México. Y en 1958, el santo saltó al cine. Protagonizó 52 películas, siempre como el mismo personaje, el héroe enmascarado que defiende al pueblo contra monstruos, vampiros, zombies, científicos locos y cualquier forma de maldad que la imaginación mexicana pudiera concebir. Títulos como El Santo contra las mujeres vampiro, El Santo contra los zombies, El Santo y Blue Demon contra los monstruos. Un universo cinematográfico completo antes de que Marvel, décadas después, inventara su universo. En esas películas, en esos cómics, en ese ring en la Arena de México, el santo se convirtió en algo que va más allá del deporte o del entretenimiento. Se convirtió en un arquetipo cultural, en la encarnación del héroe popular mexicano, el hombre sin rostro conocido que lucha siempre del lado del bien sin pedir nada a cambio. Y la máscara fue fundamental para construir ese mito. El santo nunca se la quitó delante del público. En los eventos, con la prensa, en las entrevistas de televisión, en la calle, siempre con la máscara. Su cara real era un misterio que México entero quería resolver, pero que ninguno podía. Tuvo que diseñar una máscara especial con un pequeño orificio en la parte inferior para poder comer sin quitársela. Así de total era el compromiso. El 26 de enero de 1984, el santo apareció en el programa de televisión Contrapunto, y allí, en directo, ante las cámaras, se quitó la máscara plateada por primera y única vez en su vida. Mostró su cara. El público que lo vio no veía a Rodolfo Guzmán Huerta, veía a un hombre de 66 años que durante 42 años había sido algo más que una persona. Y el gesto tenía algo de despedida, aunque nadie lo supo interpretar en aquel momento. Una semana después, el 5 de febrero de 1984, el santo sufrió un infarto de miocardio durante una actuación en el Teatro Blanquita. Murió ese mismo día y, según sus deseos, fue enterrado con su máscara plateada puesta. Más de 10.000 personas asistieron a su funeral, uno de los más multitudinarios en la historia de México. El santo nunca perdió su máscara encima de un ring, defendió su identidad hasta el último segundo, y ahora su máscara plateada está en una tumba en la Ciudad de México, y sin lugar a dudas se ha convertido en el objeto más icónico de la cultura popular mexicana del siglo XX. Si el santo es la luz plateada de la lucha libre mexicana, Blue Demon es su sombra azul, y la historia de Blue Demon no puede entenderse sin el santo, porque la rivalidad entre los dos es la más importante que ha producido este deporte en cualquier país del mundo. Alejandro Muñoz Moreno nació el 24 de abril de 1922 en García, Nuevo León. De joven trabajó en el ferrocarril como asistente de maquinista en Monterrey, donde conoció a un luchador llamado Rolando Vera, que lo introdujo al mundo del pancracio. Vera no solo le enseñó a luchar, le sugirió que se pusiera una máscara azul sin diseño y que adoptara el nombre de Blue Demon. El 12 de marzo de 1948 debutó en Laredo, Texas, como el Tosco y el Manotas. Meses después se presentó por primera vez en Ciudad de México, y ahí es donde comenzó todo. Al principio, Blue Demon era compañero inseparable de un luchador llamado Black Shadow. Los dos hacían pareja y dominaban el escenario mexicano, hasta que llegó la noche que lo cambió todo. En 1952, en la Arena México, el santo se enfrentó a Black Shadow en una lucha de máscara contra máscara. El santo ganó y arrancó la máscara de su rival. Blue Demon, que estaba en la arena viendo el combate, subió al ring indignado por la manera en que el santo trató a su amigo después de la derrota. Ese gesto de solidaridad, ese acto de defender el código de honor de la lucha libre, fue el detonante de la rivalidad más histórica en el wrestling mexicano. Blue Demon juró vengarse del enmascarado de plata, y al año siguiente lo hizo, el 25 de septiembre de 1953, ante 9.500 espectadores. Blue Demon derrotó al santo y le arrebató el campeonato mundial welter de la NWA. Fue el inicio de décadas de enfrentamientos que electrizaron a generaciones enteras de fanáticos mexicanos. Lo curioso, lo fascinante de esta historia es lo que ocurrió después. En la vida real, Blue Demon y el santo tenían una relación complicada. Rivales en el ring,
ring, a veces aliados, nunca exactamente amigos ni exactamente enemigos, pero en el cine, en la ficción, los dos se convirtieron en socios inseparables. Protagonizaron juntos películas donde dejaban sus diferencias a un lado para salvar al mundo de monstruos y villanos. Blue Demon protagonizó 25 películas en total, 9 de ellas junto a El Santo. La máscara de Blue Demon es elegante en su simplicidad, azul metálico con detalles plateados, sin ornamentos ni excesos. Refleja perfectamente el personaje, serio, técnico, sobrio, el contrapunto perfecto a la figura más popular de la lucha libre. Si El Santo era el héroe que el pueblo amaba, Blue Demon era ese rival que el pueblo respetaba profundamente. Y Blue Demon mantuvo ese respeto hasta el final. A lo largo de toda su carrera nunca perdió una lucha de apuestas en la que su máscara estuviera en juego. Se retiró sin que nadie le hubiera quitado el rostro. Y cuando murió el 16 de diciembre del año 2000, al sufrir un infarto saliendo de la estación de metro Potrero en Ciudad de México, fue enterrado con su máscara azul puesta, igual que El Santo. Los dos grandes rivales de la lucha libre mexicana compartieron el mismo final, el de hombres que prefirieron llevarse su secreto a la tumba antes que mostrárselo a nadie. La rivalidad entre El Santo y Blue Demon nunca tuvo un combate final máscara contra máscara. Los promotores lo evitaron a toda costa, ya que sabían que perder a cualquiera de los dos personajes podría ser un punto crítico en la lucha libre mexicana. Y es que a veces las grandes historias no necesitan tener un final como tal, y esta lo demuestra a toda costa. Si El Santo y Blue Demon construyeron la tradición, Mil Máscaras fue el primero en explotarla al mundo. Y eso, en la historia de la lucha libre, vale exactamente lo mismo. Aarón Rodríguez Arellano nació el 15 de julio de 1942 en Guadalajara, Jalisco. Viene de una familia de luchadores, sus hermanos son Dos Caras y Psicodélico, y su sobrino es Alberto del Río, el único mexicano que llegó a ser campeón de la WWE. Pero en términos de impacto histórico, ninguno de ellos se acerca a lo que logró Mil Máscaras. Su historia es curiosa porque el personaje nació en el cine antes que en el ring. En 1966, el productor Enrique Vergara necesitaba una nueva estrella para sus películas de lucha libre. Vergara buscó a alguien nuevo y eligió a Aarón Rodríguez para protagonizar una película llamada Mil Máscaras, donde el personaje era un huérfano criado por científicos para ser un superhéroe. La película fue todo un éxito y de repente Aarón Rodríguez se dio cuenta de que tenía un personaje construido para él, un hombre que no repetía nunca la misma máscara. El nombre lo decía todo. Mil Máscaras no era un luchador con una identidad fija, inmutable, sagrada como la del Santo. Era un luchador que podía ser cualquier cosa, que aparecía cada noche con una máscara diferente, que hacía del cambio su seña de identidad. Esa versatilidad visual, combinada con su estilo aéreo explosivo y una presencia física imponente, lo convirtió en espectáculo puro. Y fue ese espectáculo el que conquistó al mundo entero. En 1968 debutó en Estados Unidos. En 1971 llegó a Japón, donde su estilo de lucha aéreo, completamente distinto a lo que el público japonés había visto hasta ese momento, causó una impresión que duró décadas. La WWE menciona en su página oficial que leyendas japonesas como Tiger Mask y El Último Dragón quizás nunca habrían existido sin Mil Máscaras. Fue la semilla del estilo enmascarado japonés que luego volvió a fertilizar el wrestling mundial en los años 90. En 1972 logró algo que ningún luchador enmascarado había hecho antes: debutar en el Madison Square Garden de Nueva York. Para hacerlo tuvo que superar una antigua ley que prohibía a los luchadores competir bajo capucha en el estado de Nueva York. La ley fue modificada específicamente para permitir su actuación. Eso es impacto. En 1975, la revista Pro Wrestling Illustrated lo eligió como el luchador más popular del mundo. Un mexicano enmascarado en el número 1 del ranking mundial de wrestling. En 1977 se enfrentó a Superstar Billy Graham en el Madison Square Garden por el campeonato de peso completo de la WWF, en lo que fue uno de los primeros combates por ese título protagonizados por un luchador latinoamericano. El legado de Mil Máscaras en Japón es tan profundo que cuando visita el país hoy, con más de 80 años, sigue siendo recibido como un ídolo. En 2012 fue inducido al Salón de la Fama de la WWE por su sobrino Alberto del Río, y el propio Undertaker, en una de sus declaraciones más reveladoras, lo citó como uno de sus ídolos de la infancia. El hombre que lleva la máscara más oscura y más imponente del wrestling americano, siendo inspirado por el hombre de las Mil Máscaras de México.
Mil Máscaras nunca perdió su máscara en una lucha oficial y a día de hoy, con más de 80 años, su identidad sigue siendo todo un misterio para el público. Y eso, sin lugar a dudas, es un auténtico legado, no una cara revelada, sino una cara tapada por más de 1000 máscaras. Y ahora, el contrapunto. El cuarto hombre de este vídeo que rompe el patrón de los tres anteriores y que precisamente por romperlo nos enseña algo fundamental sobre la lucha libre mexicana. Pedro Aguayo Damián nació el 18 de enero de 1946 en Zacatecas. Antes de ser luchador fue zapatero, panadero, boxeador. Comenzó su carrera en Los Encordados el 10 de mayo de 1970 y desde el primer día quedó claro que Pedro Aguayo no era el tipo de luchador que se iba a poner una máscara. En la lucha libre mexicana hay dos tipos de apuestas. Están los luchadores enmascarados, que ponen en juego su máscara, su identidad, su personaje. Y luego tenemos a los luchadores que ponen en juego su cabellera, es decir, su pelo. Perder la cabellera en la lucha libre mexicana es también una humillación pública, pero de naturaleza diferente. Es el símbolo de que tu cuerpo fue derrotado, de que tu orgullo fue sometido. Para alguien tan salvaje, tan fiero, tan sin filtros como el Perro Aguayo, la cabellera era exactamente la apuesta correcta. ¿Y por qué el nombre del perro? Pues porque luchaba como uno de ellos, con ferocidad sin límite, con una intensidad que hacía que los combates con él fueran siempre eventos físicos de primera categoría. No era el luchador más técnico, era el más peligroso, el que no respetaba nada ni a nadie en el ring. Y eso, en el contexto de la lucha libre mexicana, genera un tipo de amor del público que ninguna técnica puede producir. En 1975 ganó su fama definitiva cuando destrozó la máscara del Santo y le propinó una paliza memorable. Enfrentarse al luchador más icónico de México con esa brutalidad y salir con el orgullo intacto fue el momento que consolidó al Perro como uno de los grandes. El propio Hijo del Santo lo reconoció años después. El Perro está entre los mejores rudos de la historia, era de los mejores que he visto, ya no hay de esos rudos. Su historia con la Triple Manía es parte fundamental de la historia de la AAA. En la primera edición, en 1993, protagonizó el combate estelar contra Máscara año 2000, en el que le arrebató la máscara. Fue la apertura de una tradición que AAA mantiene hasta hoy, que el evento más grande del año siempre tenga una lucha de apuestas en el turno estelar. El Perro Aguayo perdió su cabellera varias veces a lo largo de su carrera. La perdió ante el Santo, ante Ringo Mendoza, ante el Faraón. La última vez, en 2001, fue ante Universo 2000, en Zacatecas, su ciudad natal, en lo que fue su combate de retiro. La imagen de ese hombre grande y feroz, sin cabellera, en el ring de su ciudad fue uno de los momentos más emotivos de la lucha libre mexicana de esa época. Regresó después del retiro para cobrar revancha junto a su hijo, y ganó. Era el Perro, no podía terminar de otra manera. Falleció el 3 de julio de 2019 en Tala, Jalisco, de un infarto a los 73 años, pero su legado vive en cada luchador sin máscara que pone la cabellera en juego, en cada combate donde la ferocidad y el corazón pesan más que la técnica. Y su historia nos enseña algo que los otros tres no pueden, y es que en la lucha libre mexicana no necesitas una máscara para tener una identidad poderosa. El Perro Aguayo no necesitaba ocultarse, su cara, su cabellera, su nombre eran suficientes. La máscara es el camino que muchos eligen, pero hay otros caminos, igual de válidos, igual de legendarios. 4 hombres que definieron la lucha libre mexicana. El Santo, que se llevó su identidad a la tumba. Blue Demon, su eterno rival, que hizo lo mismo. Mil Máscaras, que exportó la tradición al mundo entero. Y el Perro Aguayo, que nos enseñó que no necesitas una máscara para tener una identidad legendaria. Y es que estudiando a estos 4 me he dado cuenta de que a veces el wrestling americano olvida una cosa, y es que los grandes personajes no se construyen a partir de un marketing, sino que se construyen a través de un legado, de dar vida propia a un personaje y hacerlo tuyo. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver los siguientes 3 restantes de esta serie que me va a llevar camino a Triple Manía en septiembre, deja tu like, suscríbete, que es totalmente gratis, te leo en comentarios qué te han parecido la historia de estos 4 grandes luchadores mexicanos, y si quieres hacerte miembro te dejo el enlace en la descripción. Gracias por ver el vídeo.